Aquella mañana, Alejandro Rivas sonrió con la seguridad de quien cree tener el control absoluto sobre otra persona. Mientras veía a Sofía cerrar lentamente una pequeña maleta, cruzó los brazos y soltó una risa burlona. «Vas a volver antes de que anochezca. No puedes vivir sin mí». Sofía no respondió, ni una palabra, ni una lágrima. Solo tomó las llaves, abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Alejandro permaneció inmóvil unos segundos, convencido de que en cualquier momento escucharía el sonido de sus pasos regresando por el pasillo. Estaba seguro de que recibiría una llamada llena de arrepentimiento. Imaginó incluso las palabras que ella diría: «Perdóname, cometí un error». Pero esa llamada nunca llegó. Y lo que Alejandro descubriría durante las siguientes horas haría que comprendiera demasiado tarde que la mujer a la que había considerado débil llevaba años preparando el momento de desaparecer para siempre. 10 años antes, cuando conoció a Sofía Martínez, ella era una joven arquitecta llena de sueños. Su talento era reconocido por profesores y compañeros. Había ganado concursos universitarios y varias empresas competían por contratarla incluso antes de terminar la carrera. Alejandro quedó fascinado por su inteligencia y por la seguridad con la que hablaba de los edificios que soñaba construir. Durante los primeros meses fue atento, amable y generoso. La hacía sentir especial, siempre estaba pendiente de ella. La llevaba a cenar, le enviaba flores a la oficina y hablaba constantemente del futuro que construirían juntos. Sofía creyó haber encontrado al hombre perfecto. Se casaron apenas 2 años después. Al principio todo parecía maravilloso. Cuando nació Emma, su hija, Alejandro sugirió que Sofía dejara temporalmente el trabajo para cuidar de la bebé. «Solo serán unos meses», le dijo mientras le acariciaba el cabello. «Después podrás volver a trabajar». Ella aceptó sin sospechar que aquella decisión cambiaría toda su vida. Los meses se transformaron en años. Cada vez que mencionaba la posibilidad de regresar a la arquitectura, Alejandro encontraba una nueva excusa. «Emma todavía te necesita. Mi trabajo nos da suficiente dinero. ¿Para qué quieres estresarte?». Con el tiempo dejó de insistir. Sin darse cuenta, había perdido el contacto con antiguos compañeros, con clientes y hasta con amigas de la universidad. Alejandro siempre encontraba defectos en las personas que intentaban acercarse a ella. «Clara solo te busca porque quiere aprovecharse. Laura siempre te tuvo envidia. Tus padres solo aparecen cuando necesitan algo». Al principio Sofía discutía, después empezó a creerle, finalmente dejó de llamar a todos. Su mundo se redujo a aquella casa. Cada mañana preparaba el desayuno, llevaba a Emma al colegio, limpiaba, cocinaba y esperaba el regreso de Alejandro. Desde fuera parecían la familia perfecta. Las fotografías en redes sociales mostraban vacaciones en la playa, cenas elegantes y sonrisas impecables. Nadie imaginaba que, apenas terminaban las fotografías, el silencio volvía a instalarse entre aquellas paredes. Alejandro controlaba absolutamente todo. Él administraba las cuentas bancarias. Decidía qué podía comprar Sofía. Revisaba sus gastos. Incluso preguntaba por qué había comprado determinada marca de café o por qué había tardado 5 minutos más en el supermercado. Nunca le levantó la mano. No lo necesitaba. Había aprendido otra forma de controlar. Las palabras. «No eres capaz de hacer nada sola. Si algún día me dejas, nadie te contratará. Has pasado tantos años fuera del mercado laboral que ya eres invisible». Cada frase era una pequeña grieta en la confianza de Sofía. Y esas grietas fueron creciendo durante años. Sin embargo, algo comenzó a cambiar una lluviosa tarde de octubre. El teléfono sonó mientras preparaba la cena. En la pantalla apareció un nombre que no veía desde hacía mucho tiempo. Clara, su antigua compañera de universidad. Sofía dudó unos segundos antes de responder. «Sofía, al fin contestas». Escuchar aquella voz le produjo una mezcla de alegría y nostalgia. Hablaron durante varios minutos, recordaron viejos proyectos, rieron como hacía años que no lo hacía. Entonces Clara fue directamente al motivo de la llamada. «Necesito hacerte una pregunta». «Claro, ¿todavía diseñas?». Sofía guardó silencio. Miró sus manos. Hacía tanto tiempo que no sostenía un lápiz técnico que casi había olvidado la sensación. «No, pues deberías volver. Tenemos un proyecto enorme y el director encontró tus antiguos diseños en un archivo de la universidad.
Quiere conocerte. Dice que alguien con tu creatividad sería perfecta para dirigir el equipo. Sofía sintió un vuelco en el pecho. Por un instante volvió a sentirse la mujer que había sido años atrás. Antes de poder responder, escuchó el sonido de la puerta principal. Alejandro acababa de llegar. Entró en la cocina mientras aflojaba su corbata. Observó el teléfono. ¿Quién era? Sofía respiró profundamente. Clara. ¿Qué quería después de tantos años? Me habló de un trabajo. Alejandro dejó lentamente el maletín sobre la mesa. ¿Qué trabajo? Una entrevista en un estudio de arquitectura. Durante unos segundos reinó el silencio. Después comenzó a reír. No era una risa de sorpresa. Era una risa cargada de desprecio. Tu arquitecta otra vez. Continuó riéndose mientras negaba con la cabeza. Después de 10 años sin ejercer, nadie serio contrataría a alguien como tú. Emma apareció desde el comedor. Había escuchado todo. Miró a su madre esperando que respondiera. Sofía mantuvo la calma. Solo es una entrevista. Alejandro dejó de sonreír. Su expresión cambió completamente. No vas a ir. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Era la misma frase que había repetido cientos de veces durante el matrimonio. Pero esa noche tuvo un efecto diferente. Por primera vez Sofía no sintió miedo. Sintió cansancio. Un cansancio profundo de vivir siempre pidiendo permiso para existir. Durante la madrugada apenas pudo dormir. Mientras Alejandro roncaba tranquilamente, ella caminó en silencio hasta el armario del dormitorio. En la parte más alta había una vieja caja cubierta de polvo. La bajó con cuidado. Dentro conservaba recuerdos de la universidad. Fotografías, medallas, cuadernos, planos. También encontró un sobre amarillo que jamás recordaba haber visto. No tenía sello reciente, estaba fechado 9 años atrás. Extrañada, abrió el sobre. Comenzó a leer lentamente. Sus ojos se abrieron de par en par. Era una oferta de trabajo enviada desde uno de los estudios de arquitectura más prestigiosos de Europa. La empresa quería contratarla inmediatamente. Le ofrecían un salario extraordinario, vivienda, vuelos y la oportunidad de liderar proyectos internacionales. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Aquella oportunidad había llegado cuando Emma tenía apenas unos meses. Ella nunca supo de su existencia. Siguió revisando el sobre. Entonces encontró algo que hizo que el mundo pareciera detenerse. En una esquina había una nota escrita con tinta azul. Solo decía 5 palabras. No le entregues esta carta. Reconocería aquella letra entre miles. Era la caligrafía de Alejandro. Las manos comenzaron a temblarle. Sintió que el aire desaparecía de la habitación. Durante 9 años había creído que ninguna empresa volvió a interesarse por ella. Había pensado que el tiempo simplemente había apagado su carrera. Pero no había sido el destino. Había sido su propio esposo. El hombre que aseguraba amarla había decidido destruir su futuro sin que ella siquiera pudiera elegir. Sofía cerró lentamente los ojos. Ya no quedaban dudas. Aquella no era una simple discusión de pareja. Era una traición que había cambiado toda su vida. Y, mientras sostenía aquella carta entre sus manos temblorosas, tomó una decisión que haría que Alejandro, por primera vez, sintiera el verdadero significado de perder el control. El sobre cayó de las manos de Sofía y quedó abierto sobre la cama. Durante varios minutos fue incapaz de moverse. Sus ojos seguían fijos en aquellas 5 palabras escritas con la letra de Alejandro: no le entregues esta carta. No podía creer que el hombre con quien había compartido 10 años de su vida hubiera decidido, sin consultarla, destruir la oportunidad que siempre había soñado. Sin embargo, aquella traición era solo el comienzo. Lo que descubriría horas después revelaría que Alejandro llevaba años construyendo una mentira mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. El amanecer encontró a Sofía sentada junto a la ventana con la carta entre las manos. No había dormido. Mientras observaba cómo el sol comenzaba a iluminar las calles, recordó todos los momentos en los que había culpado a la mala suerte por no encontrar trabajo. Recordó las veces que envió currículum sin recibir respuesta, las noches en las que pensó que ya no era suficientemente buena y los días en que aceptó resignada que su carrera había terminado para siempre. Ahora entendía que nunca había tenido la oportunidad de decidir. Al escuchar el despertador, guardó cuidadosamente la carta dentro de su bolso. No pensaba decirle nada a Alejandro. Todavía no.
Preparó el desayuno como cada mañana. Emma bajó las escaleras aún medio dormida y se sentó frente a la mesa. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con preocupación. Sofía sonrió con ternura. «Sí, cariño». Pero Emma conocía demasiado bien a su madre. Sabía que aquella sonrisa ocultaba algo. Pocos minutos después apareció Alejandro. Vestía uno de sus impecables trajes oscuros y llevaba la misma expresión segura de siempre. «Buenos días». Nadie respondió con entusiasmo. Mientras desayunaban, Alejandro habló únicamente de su trabajo, de un importante caso que estaba a punto de ganar y de una cena con varios empresarios el fin de semana. Actuaba como si la discusión de la noche anterior nunca hubiera existido. Antes de salir tomó las llaves del coche y miró a Sofía. «Supongo que ya entendiste que esa entrevista quedó olvidada». Ella sostuvo su mirada durante unos segundos. «Sí», fue la única respuesta que recibió. Alejandro sonrió satisfecho y abandonó la casa creyendo que había ganado una vez más. En cuanto escuchó el motor alejarse, Sofía tomó su teléfono. Marcó el número de Clara. «Acepto la entrevista». Al otro lado de la línea hubo un breve silencio. «Sabía que algún día volverías». La entrevista estaba programada para esa misma tarde. Sofía abrió el armario buscando algo apropiado para ponerse. La mayoría de su ropa había sido elegida por Alejandro durante los últimos años. Colores neutros, vestidos discretos, nada que llamara demasiado la atención. Al fondo encontró un traje azul marino que había usado en la universidad durante una exposición de proyectos. Le quedaba perfectamente. Frente al espejo apenas pudo reconocerse. Por primera vez en mucho tiempo volvió a ver a la arquitecta que alguna vez soñó con cambiar ciudades enteras. Cuando llegó al estudio de arquitectura sintió que los nervios amenazaban con vencerla. El edificio era moderno, elegante y lleno de enormes ventanales. Clara la recibió con un fuerte abrazo. «Te ves exactamente igual». Sofía sonrió. «No lo creo». «Créeme, solo habías olvidado quién eras». Aquellas palabras permanecieron en su mente mientras caminaban por los pasillos. El director del estudio la esperaba en una amplia sala de reuniones. Sobre la mesa había varios planos. Después de las presentaciones comenzó a hacer preguntas técnicas. Sofía respondió con timidez al principio. Pero, conforme avanzaba la conversación, algo cambió. Las ideas comenzaron a surgir con naturalidad. Explicó soluciones estructurales. Propuso nuevos diseños. Corrigió pequeños errores en algunos planos. Durante más de una hora habló con la seguridad que había perdido años atrás. Cuando terminó, el director permaneció unos segundos en silencio. Finalmente sonrió. «Ahora entiendo por qué todos insistieron en que debía conocerla». Sacó una carpeta. «Quiero ofrecerle el puesto». Sofía sintió que el corazón se aceleraba. «Habla en serio». «Muy en serio. El proyecto comienza dentro de 2 semanas». Ella apenas podía contener las lágrimas. Después de tantos años alguien seguía creyendo en su talento. Firmó únicamente una carta de intención. Necesitaba resolver algunos asuntos personales antes del contrato definitivo. Mientras regresaba a casa sintió una mezcla de felicidad y miedo. Sabía que Alejandro jamás aceptaría aquella decisión. Al llegar encontró el coche de su esposo estacionado frente a la casa. Era demasiado temprano. Entró lentamente. Alejandro la esperaba sentado en el salón. Tenía el teléfono de Sofía sobre la mesa. Su expresión era completamente distinta. Fría, peligrosa. «¿Dónde estuviste?» Ella dejó el bolso junto a la puerta. «Salí, ya lo sé». Levantó el teléfono. «Olvidaste cerrar tu correo electrónico». Sofía sintió un escalofrío. Alejandro había leído el mensaje del estudio de arquitectura. «Así que decidiste desobedecerme». Ella respiró profundamente. «No necesito tu permiso para trabajar». Él soltó una risa seca. «¿De verdad crees que alguien confiará en ti?» Entonces arrojó varias hojas sobre la mesa. Eran antiguas solicitudes de empleo. Todas aparecían rechazadas. ¿Sabes quién llamaba a esas empresas antes de que te entrevistaran? Sofía permaneció inmóvil. Alejandro sonrió con orgullo. «Yo». El silencio se volvió insoportable. Les decía que eras emocionalmente inestable, que habías abandonado proyectos importantes, que no eras confiable. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cada rechazo, cada oportunidad perdida, cada puerta cerrada, habían sido provocados por él. «¿Por qué?», preguntó casi sin voz.
Alejandro se levantó lentamente, porque una esposa exitosa deja de necesitar a su marido. Se acercó unos pasos más. Y yo nunca permitiría eso. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Sofía. No de tristeza, de incredulidad. Durante años había compartido su vida con un hombre que destruía en secreto todo aquello que pudiera devolverle la libertad. En ese instante Emma apareció en lo alto de la escalera. Había escuchado toda la conversación. Miró a su padre con una mezcla de miedo y decepción. Todo eso es verdad. Alejandro levantó la vista. Emma, vuelve a tu habitación. Pero la niña no se movió. Sus ojos permanecían clavados en él. Era la primera vez que veía caer la máscara del hombre al que siempre había admirado. Sofía comprendió que ya no podía seguir fingiendo. Subió rápidamente a su habitación. Abrió el armario. Sacó una pequeña maleta que llevaba años guardada. Comenzó a colocar ropa, documentos y algunas fotografías. Alejandro la siguió. ¿Qué haces? Ella continuó doblando prendas sin responder. Te estoy hablando. Por primera vez en 10 años, Sofía levantó la cabeza sin miedo. Me voy. Alejandro soltó una carcajada. No durarás ni 3 días. Ella cerró la maleta lentamente. Tal vez tengas razón. Tomó la carta que había encontrado aquella madrugada y la colocó sobre la cama. Pero prefiero fracasar siendo libre que seguir viviendo como una prisionera. Alejandro volvió a reír. Estaba completamente convencido de que aquella decisión era un simple impulso. Creía que antes del amanecer ella regresaría llorando. No sabía que, mientras Sofía cruzaba la puerta con Emma de la mano, alguien acababa de enviar a la fiscalía un paquete anónimo lleno de documentos que demostraban que Alejandro llevaba años ocultando un secreto capaz de destruir no solo su matrimonio, sino toda la reputación que había construido durante su exitosa carrera como abogado. La noticia apareció en todos los titulares antes de que amaneciera. El prestigioso abogado Alejandro Rivas estaba siendo investigado por fraude, manipulación de pruebas y ocultamiento de documentos. Mientras los periodistas rodeaban su oficina y las cámaras transmitían en directo, él solo podía pensar en una persona. Sofía. Por primera vez en 10 años comprendió que ella no se había marchado para hacerlo sufrir. Se había ido porque ya no le tenía miedo. Y el paquete anónimo que acababa de llegar a la fiscalía contenía pruebas suficientes para derrumbar el imperio que él había construido sobre mentiras. Alejandro permanecía inmóvil frente al televisor de su despacho cuando comenzó a sonar su teléfono sin descanso. Clientes, colegas y periodistas intentaban comunicarse con él. Nadie quería escuchar explicaciones, todos querían saber si era cierto que durante años había manipulado expedientes para favorecer a determinados clientes a cambio de grandes sumas de dinero. Con manos temblorosas apagó el televisor. No podía entender cómo todo había ocurrido tan rápido. Horas antes seguía creyendo que Sofía regresaría. Ahora era él quien sentía que el mundo se desmoronaba. Intentó llamarla, 1 vez, 2 veces, 10 veces. Siempre encontraba el mismo mensaje. El número había sido bloqueado. Mientras tanto, Sofía y Emma se alojaban temporalmente en el apartamento de Clara. Era un lugar sencillo, pequeño, pero lleno de tranquilidad. Aquella fue la primera noche en muchos años en la que Sofía pudo dormir sin miedo a escuchar el sonido de una discusión. Al despertar, Emma la abrazó con fuerza. «Mamá, ¿de verdad no vamos a volver?» Sofía acarició lentamente su cabello. «No, cariño. ¿Y si papá cambia?» Sofía permaneció unos segundos en silencio. Las personas pueden cambiar cuando reconocen el daño que hicieron. Pero nadie debe quedarse donde dejó de sentirse seguro esperando que eso ocurra. Emma asintió lentamente. Aunque era pequeña, comprendía mucho más de lo que los adultos imaginaban. Esa misma mañana Clara acompañó a Sofía al estudio de arquitectura para firmar oficialmente el contrato. Cuando entró en la sala de reuniones, el director la recibió con una sonrisa. «Bienvenida al equipo». Aquellas palabras hicieron que sus ojos se llenaran de lágrimas. No eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de esperanza. Durante años creyó que había perdido su identidad. Ahora comenzaba a recuperarla. Los primeros días fueron difíciles. Había olvidado algunos programas de diseño. Necesitó estudiar por las noches para ponerse al día. Muchos compañeros la ayudaron. Nadie la juzgó por haber pasado tantos años lejos de la profesión. Al contrario, todos admiraban la rapidez con la que recuperaba su talento.
Mientras la vida de Sofía comenzaba a reconstruirse, la de Alejandro seguía cayendo. Las investigaciones avanzaban, cada día aparecían nuevos documentos. Varios antiguos empleados declararon que habían recibido órdenes de destruir pruebas comprometedoras. Otros confesaron que Alejandro utilizaba amenazas para controlar a quienes trabajaban con él. Los clientes empezaron a abandonar el despacho. Los socios rompieron relaciones profesionales. Los bancos congelaron algunas de sus cuentas mientras continuaban las investigaciones. Por primera vez en su vida, Alejandro descubría lo que significaba quedarse completamente solo. Una tarde decidió presentarse frente al apartamento de Clara. Esperó durante más de una hora. Cuando Sofía salió acompañada de Emma, él dio unos pasos hacia ellas. Tenía el rostro cansado. Las ojeras marcaban noches enteras sin dormir. «Necesito hablar contigo». Sofía observó a Emma. «Ve con Clara un momento». La niña obedeció. Alejandro respiró profundamente. Todo esto se salió de control. Sofía lo miró con serenidad. «No, todo esto empezó hace muchos años». Él bajó la cabeza. «Cometí errores». Ella negó lentamente. «Ocultar una carta que cambió mi vida no fue un error. Llamar a empresas para impedir que me contrataran tampoco fue un error. Hacerme creer durante años que no valía nada tampoco fue un error. Fueron decisiones». Cada palabra golpeó a Alejandro con más fuerza que cualquier grito. Por primera vez no encontró argumentos. Solo silencio. «Quiero otra oportunidad». Sofía sonrió con tristeza. «La tuviste durante 10 años». Él dio un paso adelante. «Todavía te amo». Ella sostuvo su mirada. «No, tú amabas el control que tenías sobre mí. Eso no es amor, es miedo a perder el poder». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Quiso responder, no pudo. Sofía dio media vuelta. Antes de entrar al edificio volvió a detenerse. «Te perdono». Alejandro levantó la vista sorprendido. «¿De verdad?» Ella asintió. «Te perdono porque no quiero seguir cargando con el peso de tu daño». Pero perdonar no significa volver. Esas fueron las últimas palabras que escuchó de ella. Las puertas del edificio se cerraron lentamente. Y también se cerró definitivamente la posibilidad de recuperar la vida que había destruido. Los meses pasaron. El juicio contra Alejandro ocupó titulares durante semanas. Finalmente fue declarado culpable de varios delitos relacionados con fraude profesional y obstrucción de la justicia. Su licencia como abogado fue revocada. Su despacho cerró definitivamente. Muchos de quienes antes buscaban fotografiarse con él ahora evitaban siquiera pronunciar su nombre. Mientras tanto, Sofía dirigía uno de los proyectos arquitectónicos más importantes del estudio. Sus diseños comenzaron a aparecer en revistas especializadas. Fue invitada a conferencias internacionales. Volvió a sentir la emoción de crear espacios que mejorarían la vida de miles de personas. Emma también cambió. La niña volvió a sonreír con naturalidad. Hizo nuevos amigos. Ya no caminaba con miedo de decir algo que pudiera provocar una discusión en casa. Una tarde, mientras recorrían un parque, Emma tomó la mano de su madre. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?» Sofía sonrió. «¿Qué cosa?» «Que ahora te ríes de verdad». Aquellas palabras hicieron que se detuviera. Emma tenía razón. Hacía años que no reía sin miedo. Sin pedir permiso. Sin mirar alrededor. Meses después, durante la inauguración de un edificio diseñado por ella, un periodista le hizo una última pregunta. Si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo de su vida? Sofía permaneció unos segundos observando la enorme construcción que tenía delante. Luego respondió con una calma que solo nace después de sobrevivir a una tormenta. No cambiaría el pasado porque me convirtió en quien soy. Pero sí le diría a cualquier persona que esté viviendo una relación donde la hacen sentir incapaz, pequeña o dependiente, que nunca espere a que alguien le devuelva su libertad. La libertad comienza el día en que decides creer otra vez en ti mismo. Los presentes guardaron silencio. Muchos aplaudieron, otros simplemente bajaron la mirada, recordando sus propias historias. Aquella noche, al regresar a casa, Sofía abrió un viejo cajón donde aún conservaba el sobre amarillo que había cambiado su destino. Lo observó durante unos segundos. Sonrió, luego lo colocó dentro de una pequeña caja de recuerdos y la cerró para siempre. Porque entendió que aquel sobre ya no representaba la oportunidad que le habían robado.
Representaba el instante en que dejó de vivir para cumplir las expectativas de otro y comenzó, por fin, a escribir su propia historia. Y Alejandro, el hombre que siempre creyó que ella no podía vivir sin él, terminó descubriendo demasiado tarde. La verdad más dolorosa de todas, nunca fue Sofía quien dependía de él. Era él quien necesitaba que ella creyera que no podía marcharse. Cuando ella dejó de creer esa mentira y caminó sin mirar atrás, todo el poder que él pensaba tener desapareció para siempre.